Muy buenas, chavales. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo otra vez al canal. Como os prometí, al final nos hemos retrasado un poquito, lo siento, pero cosas del directo, esto es lo que hay, ¿vale? Podemos quedar cuando podemos. Y nada, al final, pues aquí tenéis el podcast prometido, el Fanboy Podcast, ¿vale? Así que nada, espero que lo disfrutéis un montón. Desde aquí, mandar un saludo a Retro House, decirte que sin ti, amigo Francisco, este podcast no habría sido posible, ¿vale? Con esta calidad, este montaje es absolutamente espectacular, tal y como te lo entregué. Así que te agradezco un montón el currazo que te has pegado para que los usuarios puedan escucharlo francamente bien. Y nada, también os digo que por favor, ahora os dejaré con el podcast, esperad hasta el final del todo, una vez acabe el podcast, continuará el vídeo, os explicaré un poquito pues cómo va la evolución del canal para todo ese tipo de contenidos del que estábamos hablando, ¿de acuerdo? Esperaos al final y os lo explicaré mejor. Un saludo, disfrutad del podcast. Muy buenas a todos, chavales, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo, otra vez, a Retroactivos, más concretamente a Fanboy Podcast, su mejor rama, sin duda. Así que os tenía prometido emociones fuertes y no podía ser menos. Vamos a traer una máquina oscura, bastante siniestra, bajo mi punto de vista un maquinón, ¿vale? Pero bueno, esto habrá que debatirlo. Como veis, tenemos todo tipo de público, hay gente de Nintendo, gente de Sega, no, hombre, somos gente de bien nosotros. Así que nada, como esto tiene mucho que ver con la Saturn, pues tenemos al amigo Saturnino que os prometí que os acabaría trayendo, así que ahí lo tenéis. Saturnino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Ha costado venir por vicisitudes técnicas, pero bueno, al final aquí estamos. Hemos llegado, si las aplicaciones fueran las de los 90, ¿eh? A día de hoy, qué fácil sería todo, ¿eh? Quedar en un grupito y grabarnos con una vídeo VHS, alguna cosa de estas, ¿sabes? Y ya sería todo mucho más fácil, joder, se vería peor, pero se vería, por lo menos. Y con las mierdas estas de hoy día, tío, es que todos son problemas. Pero bueno, lo importante es que lo sacaremos adelante, o eso espero. Y, por supuesto, mi amigo Fer del Team Cagar. ¿Cómo está, Fer? Buenas noches. Bien, tío, bien, tío. Por fin ha salido, tío. Llevamos tiempo hablando de hacer el programita este. Sí, de hecho aprovecho para pedir disculpas a la gente de Retroactivo si habéis esperado un poco más de la cuenta, pero bueno, ya sabéis que lo bueno se hace esperar. Es difícil, nosotros tenemos nuestra vida, a lo mejor vosotros en vuestra mente pensáis que nosotros somos una especie de IA que nos dedicamos solamente a hacer podcast y a hacer cosas de estas, pero no, también pues comemos, cagamos, vamos al gimnasio, tenemos familias y estas cosas y bueno, es difícil reunirse, así que bueno, lo importante es que estamos aquí, ¿vale? Y nada, como bien os he dicho, chavales, vamos a hablar de la Sega 32X, conocida como Project Mars. ¿Eh? Hostias, os noto cierto entusiasmo y no es para menos, es que estamos tocando una máquina que no es cualquier cosa, ¿eh? Además, los tres hemos tenido la suerte de vivirla y la suerte de disfrutarla. Así que al final, todo esto se trata de eso, al final, de darle a la gente la oportunidad de conocer una máquina y que a partir de nuestras, a lo mejor nuestras experiencias o nuestros aportes de conocimiento podamos hacer que ellos puedan llegar a disfrutar de ella también. Porque mucha gente se deja llevar por la corriente, que si esto es tal, que si esto es una mierda, que si tal. Bueno, vamos a darle un tiento a todo esto a ver qué tal nos sale. Así que, chicos, si os parece, vamos a empezar. Van a salir algunos nombres, van a salir algunas fechas. Vamos a centrarnos mucho, mucho, mucho en Sega y sobre todo en Sega América, que bueno, vosotros sabéis que es mi debilidad, es la rama de Sega que más me gusta a mí personalmente. Y bueno, a ver si os hacemos llegar ese mensaje. Bueno, chicos, la 32X, sabéis que también la conocía como Project Mars, ¿vale? ¿Cómo se empezó a lidiar todo eso? Vosotros me paráis cuando queréis, cualquier cosa os iré preguntando, pero bueno, vosotros me paráis cuando queráis, ¿vale? Y añadís lo que os parezca. Sega América temía que Saturn tardase mucho en llegar, ¿vale? Estamos hablando de finales del 95 prácticamente. Entonces propusieron el por qué no hacer un puente económico de 32 bits, ¿vale? Porque en ese momento aunque no se admitiera, había cierto miedo a la 3DO y a las Jaguar, porque eran consolas que cuando estaba el mercado pleno auge de 16 bits, estas consolas pues ya salieron al mercado con, ya sabéis, las nomenclaturas básicas para hacernos caer, que son la de los 32 bits, 64 bits. Entonces era
era pues una forma de hacernos picar, ¿no? El tema de los bits. Era Nakayama, ¿no? El que le tenía especial miedo a la Jaguar, ¿no? Totalmente. Estaba obsesionado. No entiendo tampoco por qué. Bueno, a mí la Jaguar ya sabéis que es la consola y he hecho un podcast sobre ella también. Y a mí me gusta personalmente, pero bueno, hay que tener en cuenta que tampoco hay tanta diferencia en cuanto a lo que era el juego de 16 bits. A día de hoy lo ves y hay muy poca diferencia, pero Nakayama estaba obsesionado con la Jaguar. Así que imagínate. Bueno, mientras, o sea, ya sabéis que siempre ha habido una guerra Sega Oriente-Occidente, esto siempre se ha hablado, no vamos a descubrir nada nuevo y tampoco nos vamos a centrar de lleno en ello, es algo que ya se ha hablado millones de veces. Sabéis que en Oriente fueron más hacia Saturn y que en Occidente se invirtió prácticamente todo el marketing en 32X, ¿vale? Si os parece, vamos a tratar una cronología y la vamos comentando sobre la marcha, ¿vale? La tengo aquí apuntada para no dejarme ningún detalle. En enero de 1994 se celebra el Winter CES, ¿vale? Entonces, emisarios de Sega van al festival, ven PlayStation y se cagaron encima, directamente. Dijeron, echaron la mano a la cabeza y dijeron, Dios mío, ¿esto qué es? Es una maravilla, ¿vale? Entonces, vosotros supongo que habréis oído, podéis añadir al respecto, que Saturn jugó como una doble fase, ¿no? Hubo una primera Saturn, por decirlo de alguna manera, un primer prototipo de Saturn que apuntaba a una cosa y que acabó en otra. ¿Verdad, Saturnino? ¿Conoces bien esta historia? Sí, bueno, fue una época complicada. O sea, cuando apareció PlayStation, la cosa estaba bastante mal. Más que nada porque, claro, los diseñadores habían creado una máquina, ¿no? Y de repente aparece PlayStation. Esto hay que llevarlo para adelante como sea. Hay que darle velocidad como sea. Ahí es cuando implementaron el segundo SH2, ahí es cuando implementaron los diferentes chips que tenían que ir en la máquina, que en un principio no debían de ir. O sea, fue como, no sé, vamos a acelerar a tope porque esto nos pisa. Y fue un poco lo que pasó, que ahí está la cosa. ¿Qué hubiera pasado si hubieran dicho, mira, nos olvidamos todo, esperamos 1 año y medio o 2 años y sacamos algo diferente, totalmente diferente? Hubieran aplastado PlayStation. Yo, a pesar de que Saturn no salió tan mal, al fin y al cabo, sobre todo en Japón. No. De hecho, lo entiendo, porque mucha gente dice, no, esto es un fracaso, es que, ojo, cuidado, hay que mirarlo bien. bueno, Saturn, yo creo que no recuerdo si era el primer fin de semana o durante la primera semana, vendió cerca de 350.000 unidades. Es una locura. La consola. Como salida. Sí. O sea, es que era una compra segura. Yo, cuando me la compré, yo me gasté sus 80.000 pesetas, para los que no entiendan de pesetas, 500 euros, que si lo piensas con la inflación hoy en día, ¿cuántos son? Casi el doble. Sí, que tú piensas y dices, una Play 5 te cuesta tanto. Y dices, joder, pues lo miro y digo, qué barbaridad lo que hice. Ya. Con todos los ahorros que tenía, ¡boom! ¡Hala! A comprar la Saturn. Me quería hacer. Pero fue mi ilusión. Ya. Entonces no fue ni mal gastado, pero dices, no. Joder, tú, Fer. De otra manera. Fer, que tú qué experiencia, porque tú también eres, de hecho, eres saturnero de Nick. O sea, tú estás plenamente ligado a la Saturn y, de hecho, hasta donde yo sé, es tu consola favorita. Sí, Saturn sí. también. O sea, que estoy bien rodeado hoy de gente. Sí, ya te digo, yo venía como mucha gente de Mega Drive, evidentemente conocí 32X en su momento, ¿no? Pero a mí en cuanto salió la Saturn, todas estas cosas del Mega CD y el 32X se me pasaron rápido. Cuando yo vi sobre todo Virtua Fighter en movimiento. Pero es verdad lo que estás comentando, a ver, fue una época complicada, porque ahí te das cuenta para dónde tiraba cada una de las facciones, por así decirlo, ¿no? Japón estaba más centrada en un nuevo proyecto, que al principio no era Saturn, sino era Júpiter, pero que iba a ser solo una consola solo de cartucho. Y el plan de Nintendo América realmente lo que querían era aprovechar todo el parque ese de Mega Drive que tenían, ¿no? Con el Atom este que finalmente fue 32X, ¿no? Pero bueno, también yo creo que se equivocaron un poco en el tema de políticas, porque ya después fue muy diferente con Mega Drive. Vimos como el catálogo de Saturn en muchos casos tampoco tenía mucho sentido, que había lanzamientos que llegaban a Europa, otros a América, otros solo
América, Europa y Japón, ¿sabes? No sé, eran ese tipo de cosas muy raras. Se quedaron muchos juegos allá y fue por el cambio de política. Es que también hay que pensar que hubo un momento en que hubo que liquidar todos los sistemas que tenía Sega en ese momento, porque tenía Master System, Mega CD, 32X, Saturn, Game Gear. O sea, hubo que coger y cargárselos porque dices tú, mira, yo solo no puedo hacer software para todas estas Tal máquinas. cantidad, es que es una Y al locura. final hubo que centrar todos los esfuerzos en Saturn realmente. Joder. Pues chicos, si os parece, vamos a continuar, ¿vale? La cronología, luego nos centraremos un poco más en la opinión personal y de eso hablaremos de ese formato. Yo lo que quería entrever es que, bueno, Saturn en principio iba a ser una consola implementada al 2D mejorada y desde esta fecha que hemos mencionado, en enero del 94 en el Winter Fest, al ver PlayStation se replantearon, como dijo Saturnino, un montón de cosas y tuvieron que poner algo más para que Saturn fuera una realidad en el futuro, ¿vale? Si no, no hubiese podido competir de ninguna manera con PlayStation. Pero bueno, esto es una cosa que me llama la atención, esto es de locos, o sea, vais a flipar ahora si no lo sabíais, pero es que yo he tenido que buscarlo incluso varias veces, yo ya lo tenía de la época, ¿vale? Pero es que he tenido que revisarlo por si era un problema de alguna revista que se hubiese equivocado, una fe de ratas o lo que sea. Fechas, escucha, por favor, ¿eh? 21 de noviembre de 1994. Sale 32X en Estados Unidos. Atención, ¿eh? 22 de noviembre de 1994, un día más tarde, sale Saturn en Japón. O sea, os estoy hablando de que la 32X sale un día antes en Estados Unidos, la 32X, que la Saturn en Japón. O sea, es que ya estaban completamente entrelazadas en el tiempo. O sea, a nivel de marketing es una auténtica locura, es echarse fuego encima, a lo bonzo, es pegarte fuego a lo bonzo. O sea, es una locura, es una auténtica locura, tío. Un día de diferencia entre una y otra, ¿vale? Cierto que no había la globalización quizá que había a día de hoy, pero me sigue pareciendo una barbaridad todo esto. Pero bueno. Aún así estaba hecho para dos clases, ¿no? O sea, sí. Los precios eran para dos clases sociales diferentes también. Sí, de hecho trataremos el tema. Es verdad que 32X, y muy bien apuntado, tenía un precio de $150. Estaba pensada para eso, para a lo mejor la gente pues, que no tuviera tanto recurso, que no quisiera gastarse tanto dinero y pudiera seguir aprovechando la Mega Drive, que de hecho fue una auténtica locura en ventas en Estados Unidos. Así que como política americana no estaba mal. El problema es la gestión entre ambas divisiones, el pisarse. Eso fue lo realmente complejo, ¿vale? Y luego, simplemente como curiosidad, deciros que en Japón salió unos par de semanas más tarde, salió el 3 de diciembre de 1994, ¿vale? Con ya Saturn en el mercado, así que imaginaros el desastre estrepitoso en ventas en Japón. Pero bueno. Bueno, como vosotros me paráis, insisto, mientras en Estados Unidos, ¿vale? La Saturn estaba prevista para septiembre de 1995, en un primer momento, ¿vale? Era el Saturn Day, ¿vale? Saturn Day maravilloso este. Sin embargo, el 11 de mayo del 95 se celebra un E3 y Sega anuncia que Saturn ya está en tiendas por $399. Esta historia la habréis oído seguro, lo que pasó justamente después. En ese mismo E3, sale el representante de Sony y anuncia que PlayStation valdrá 100 euros menos, ¿vale? Sería 299 en este caso. Ahí llega la primera hostia. O sea, el 299, el famoso mensaje de 299 que todos conocemos, es una hostia. Si no me equivoco, el que dice 299, sí, que es Steve Ray, me parece, estuvo en Sega, venía de Sega. Sí, correcto, es correcto. Estuvo con el tema del Mega CD o algo, me parece que estuvo ahí, o con el estudio este que montaron y demás con Sony, alguna cosa fue. Sí, me parece que fue cuando intentaron acercar postura. He leído yo, ¿no? Este tío era un tiburón, ¿sabes? Total. Pues como Howard Lincoln y como White, que también se intercambiaron de empresas y tal, pero esta alianza yo creo que vino en el momento en que firmaron con la firma de videojuegos de Sony, la que hizo el Drácula y unos cuantos juegos más y tal. Ese enlace a partir de que Nintendo rompiera relaciones con Sony, se acercó más a Sega y bueno, en fin, ahí hubo ese tipo de historia, ya sabéis. Sí, a ver, es que por medio hay un montón de cosas, pero Sega estuvo a punto de hacer el Mega CD o sea, que estuvo a punto de hacer el lector para la Saturn. Sí. Buah,
De lo Porque que tuvo el proyecto también de que sería después Nintendo 64 y también sí. lo tuvo Sega en las manos. O sea, ahí te Pero como no querían nada con los americanos, el tema de Silicon Graphics. Así que imaginaros, ¿eh? Qué fuerte, tío. En fin, si la primera hostia es el 299, la segunda hostia llega cuando las tiendas como Cabe Toys, por ejemplo, con ese ejemplo que era una tienda, una marca de tienda cojonuda allí en Estados Unidos, se dan cuenta de que Sega no ha contado con ellas y que está, por ejemplo, la consola en Toys R Us y en otros centros comerciales y con ellos no han contado, porque claro, era un secreto el decir que en S3 que Saturn ya estaba a la venta, era como en plan, salid corriendo de aquí e iros a buscar la Saturn. Entonces, claro, Saturn ya estaba en Toys R Us, tal, lo tenían todo previsto, tal, no sé qué, y hay tiendas que tenían relación con Sega y dijeron, oye, que me has dejado fuera, cabrón, ¿sabes? O sea, y las tiendas, como contraprestación, hicieron boicot directamente a Sega. O sea, imaginaros, ¿eh? Joder, tío. Sí, La sí, pero verdad es que es más, hubo tiendas que la recibieron que no quisieron recogerla después porque es que no estaban ni avisados. Así que para que veas, tío. Hostia, tío. Qué barbaridad, tío. También estaba un poco todo el mundo quemado, porque es que incluso antes de la venta de la 32X, que hicieron como una presentación ahí en San Francisco y tal, ¿no? Que llamaron a todos los periodistas en Estados Unidos, ¿no? Se los llamó tal y cual, fueron a una discoteca, había un rapero tal y cual, habló Tom Kalinske y todo esto, ¿no? Y bueno, los periodistas dijeron, vale, ¿Qué los pasa? juegos que están presentados no los habíamos visto, ¿sí? Está todo muy bien, un montón de ruido, no podemos salir y tal. Salen afuera y los autobuses que los habían traído ya estaban. Ya está. O sea, el cabreo fue monumental. Era o ver el simposio sí o sí. Sí, sí, sí. Además, tú sabes, en Estados Unidos no están las cosas cerca, precisamente. No, ni mucho Vete tú a menos. saber lo que tenían que hacer para poder volver. A que ya estaba todo el mundo quemado. Ya ves. Es que, joder, tío, la verdad que se la tiene que querer a Sega, ¿eh? La verdad que es que si no hubiese existido habría que inventarla, tío. Es una maravilla, tío. La división americana es la hostia. Es que, Sega se lleva de colchones, como ser colchonero. O sea, tienes que quererlo, porque es que si no, hay veces que dices, joder, es que, ya. pero es cuestión de amor. Pero es verdad, se nace de Sega, tío. Se nace de Sega. Así que, pero bueno, volviendo a 32X, al final hay una estimación, sabéis que esto es más complicado según las épocas, pero de unas 800.000 unidades vendidas, ¿vale? O sea que no se puede considerar ni mucho menos un súper exitazo, pero bueno, ahí queda la cifra. Se vendieron menos Jaguars, también era un poco más cara, pero bueno, ahí queda. Y Virtual Boys se vendieron menos todavía, tanto que dicen algunos. Bueno, en septiembre de 1995 se retira el apoyo para centrarse exclusivamente en Saturn. Lógico y normal, ¿vale? El precio de 32X baja a $99, de 150 a 99. Y a principios de 1996 cesa la producción, definitivamente. Esta digamos que sería la cronología de todo lo que vamos a abarcar, un poco entre comillas. Luego, esto ya, vosotros sí añadiendo lo que veáis, yo a nivel americano, siempre 32X, digamos que yo me siento muy identificado con lo que es el periférico, ¿no? De 32X. A mí me aportó felicidad en su momento de lanzamiento, de hecho lo compré de lanzamiento. Luego ya contaremos anécdotas personales. Es igual que tú. Luego hablaremos de opiniones personales y anecdotario, pero sí que es verdad que hay que rendirle homenaje a dos personas que tuvieron mucho que ver en lo que es el sistema. Ambas personas tristemente fallecidas, pero yo quiero rendirles un pequeño homenaje de aquí que la gente al menos les tenga presentes, ¿vale? Entonces, representantes de América. El primero de ellos es Joe Miller, ¿vale? Joe Miller, del cual hicimos el retroactivo número 80, va sobre Joe Miller, es el vicepresidente de investigación y desarrollo de Sega América, ¿vale? Como bien comentó Ferran anteriormente, Japón quería sacar una nueva consola que la llamaban el Project Jupiter o conocida como Giga Drive, ¿vale? Era también una estimación de una consola de 32 bits. Pero Miller siempre defendió que lo mejor era aprovechar el formato de Mega Drive y crear una Atom que impulsase la potencia de Mega Drive y aumentase la paleta de colores. Esto de la paleta de colores lo quiero remarcar especialmente porque siempre, no entiendo el porqué, siempre se ha vivido desde la parte de Sega como un pequeño complejo el hecho de que, por ejemplo, Super Nintendo tuviera una paleta de colores tan alta, cuando realmente yo es algo que
sinceramente nunca lo he valorado. Era más el que me pudiera doler el hecho del dato como tal que la rentabilidad de esos colores, ¿no? No sé si me explico. Es decir, yo cuando veía los dos juegos, pues yo veía los dos juegos. E incluso veía que uno iba más rápido que el otro y normalmente siempre iba más rápido el de Mega Drive, ¿no? Entonces a mí los colores como que me la sudaba un poco. De hecho, si los colores hubiesen sido tan importantes, nadie hubiese jugado a Game Boy. O sea que... Y es un pedazo de consolón. No sé qué opináis vosotros de todo esto. ¿A vosotros era una cosa que os influía en exceso el tema de colores? A ver, tú ten en cuenta que hoy en día estamos en la época que estamos contando frames y demás con el bajo biónico, y en aquella época contábamos colores, contábamos y realmente era marketing al final, que sí que tendría más colores, su validez, que realmente era un tema para arrojarle al otro, lo usábamos mucho en el core realmente. Ya ves. Yo Saturnino sí tienes marketing salvaje en la época. Yo me acuerdo que, bueno, todo el mundo, por decir algo, ¿no? Los anuncios que se veían o cualquier vídeo que regalas en las revistas, todo era marketing puro y duro para adolescentes, que tú dices, madre mía, lo veo hoy y es como ¡pum! ¿No? La cosa cambió, pero todo era para hacernos soltar la pasta. Ya ves. Es así. Yo es que el vídeo, por hacer un pequeño off topic, el vídeo que regalaron en revistas de 32X, yo flipé, de verdad. Y luego, Saturnino sabrá de qué le hablo, porque de esto hemos tenido alguna conversación. El tema de la revista Video and Games, en el número que tú y yo sabes que siempre hemos hablado de esta revista, nos encantaba. Es la antesala de la que fue esta última, ¿vale? Fue previa. Entonces, el número 3 era un especial de 32X y el vídeo era un vídeo de media hora en la cual de esa media hora 20 minutos era presentado de juego de 32X. Joder, cuando vi el Doom, cuando vi Star Wars y todo eso, o sea, yo flipaba. Yo no sé, vosotros, ¿recordáis cuál fue vuestra primera impresión de 32X? Más o menos. La mía fue súper buena, sobre todo porque no tenía que comprarme un PC para jugar a Doom. Eso es. O sea, yo lo he mencionado un millón de veces esa frase y es que la subrayaré de aquí hasta el fin de los días, porque es que un PC costaba 200.000 pelas, ¿vale? Y tú podías tener por las 29.900 que te valía la 32X y 11.000 el Doom, podías perfectamente jugar a un Doom, para mí, más que aceptable. La gente lo critica mucho, pero yo posiblemente sea porque haya sido mi primer Doom, ¿no? Pero a mí me parece una versión cojonuda. Y bueno, la versión que hay ahora con motor cálico y del Doom Resurrection, esto ya es una sacada de chorra tremenda, pero tremenda. Fer, ¿tú recuerdas tus impresiones sobre 32X? ¿Lo viste en una revista, un vídeo? Yo lo que quería era el Knuckle. Eso, yo venía del Sonic, ya te digo, y nunca lo pude tener en su momento. Luego es verdad que lo jugué con los años y tal, y se me pasó un poco, ¿no? Pero así fue la primera impresión, y me acuerdo de ver mucho el Virtua Racing también. Virtua Racing es que, joder, qué juegazo, tío. Qué juegazo, macho. Bueno, vamos a seguir un poquito con Joe Miller. Bueno, que consigue así crear la 32X, ojo, en menos de un año para que esté lista en las Navidades de 1994. Prisas. Fueron meses, ¿no? Sí, meses. Malas consejeras, siempre. Pero bueno, la verdad que os digo, yo le he sacado un partido de una rentabilidad. Bueno, Fer, las viciadas que nos hemos pegado al Virtual Racing, horas, días, semanas y meses, incluso años. 2 años, todos los viernes. Años, todos los viernes, Virtual Racing. Bueno, nosotros la tenemos más que amortizada, sin ninguna duda. El Racing, el Motocross Cagar, el Star Wars. Está joder. Ha habido varios. Buenísimo. Tú tienes debilidad Saturnino por el Virtua Fighter y por el Star Wars. Yo creo. Los sábados que me echaba yo, eso era antológico. Aparte, una televisión, bueno, que era de los años finales de los 80 en color. Fíjate. En la época. Joder, tío. Eso era... Pues, mirad, chicos, de Joe Miller, bueno, ya hemos dicho un poco, quien quiera saber algo más de Joe Miller, que sepa que tiene el Retroactivo Podcast número 80, en el que profundizamos sobre toda su vida y su carrera. Os lo recomiendo, que echéis una visualización porque está muy guay ese podcast. Y luego, la otra figura que quiero resaltar, tristemente fallecido, insisto, hará unos 3 años aproximadamente, muy amigo también de Oscar, que nos llevamos súper bien con él. Yo tengo, la verdad, puedo hablar de una relación, amistad
personal de bastantes años con, en este caso, Michael Latham, ¿vale? Es el director de Omega Group. Michael Latham. Y nada, que sepáis que es el creador de Eternal Champions y era el encargado del marketing y del desarrollo de juegos, en el caso de 32X. Él estuvo en un montón de desarrollos, estuvo tanto en el que tengo aquí, no sé si lo veis, el Sega Activator, por ejemplo. Él fue uno de los que intentaron implementarlo. Es el creador de Eternal Champions, de Green Dog, del Tailspin, de, bueno, en fin, varios juegos, ¿vale? Que ahora no me vienen todos, absolutamente todos a la cabeza, pero... Creo que pues, de la época que se estuvo haciendo el documental sobre él, Sí. creo que nos enteramos, ¿no? De creo que en Sega Japón no sentó bien su versión o sus arreglos. Lo tengo, tranquilo. Dame por favor 10 minutos más y nos centramos que Saturnino seguro que como le flipa tanto Virtua Fighter, si no se sabe la anécdota, va a alucinar. Pues ya os digo, chicos, en este caso Michael Latham, que era íntimo amigo de Joe Miller, se llevaban cojonudamente bien. Estamos hablando de el primero y segundo de Sega América, básicamente. O sea, era Tom Kalinske y luego directamente venían Joe Miller y Michael Latham. Estamos hablando de lo más top, ¿vale? Y yo tenía, insisto, la suerte de conocerle. Y Oscar, por supuesto, también. Y Oscar le ha hecho un documental en el canal... Feren, ¿cómo se llama el canal de Oscar? Que no Hermanos de Midgar. Está en Hermanos de Midgar. Vale. Pues está colgado, son 5 horitas de documental. Os lo recomiendo. Es absolutamente brutal el documental sobre Michael, pero brutal. Luego, su labor era gestionar los equipos de desarrollo y asegurarse de que el hardware pudiera manejar las exigencias técnicas de los juegos poligonales. O sea, imaginaros, la implementación del 3D, que era lo que buscábamos. Nosotros, digamos que habíamos tenido un ascenso tecnológico en Mega Drive importante, ¿no? A nivel gráfico, a nivel de efectos, tal. Pero el 3D era nuestra realidad virtual, era nuestro futuro en ese momento. Entonces, siempre estuvo centrado Michael Latham en intentar utilizar el tema de los polígonos. Y ahora veréis por qué tiene tanta importancia en el sentido de los Virtua Fighter. ¿Vale? Luego, paso de hoja, lo tengo aquí apuntado todo a boli. Nombres. Y hablar del juego de Michael. Bueno, lo que os he comentado. Juegos de Michael, Eternal Champions CD, Green Dog, Tailspin. Luego, es una pena que no haya podido venir hoy Oscar, porque eso está en el documental. Él hizo un juego llamado Ratchet and Bolt, ¿vale? El Ratchet and Bolt es un juego de plataformas, acción, de robots, como un run and gun, en el que vas perdiendo partes del cuerpo a los Crash Dummies, parecido, ¿vale? Y bueno, el proyecto no se lo aprobaron. Ahora os explicaré porque sí que había una cierta persecución en cuanto a Michael Latham. Os diré el motivo del por qué, Fer lo sabe perfectamente. Así que, de hecho, vamos a hablar de ello ahora, ¿vale? Fue el supervisor de Virtua Fighter 32X. ¿Vale? Habréis oído que muchas veces la gente ha opinado yo incluido, que la versión de 32X es superior a la de Saturn. O al menos a mí me parece más suave y como un poquito más pulida. No sé qué opináis. Yo creo que más pulida, a ver, en fotogramas, yo lo veo más estable. Sí, lo es. Lo es sin ninguna. Para mí, al menos, sin ninguna duda. Y en el sumo, por ejemplo... Claro, al principio en Sega Saturn pues tenía los polígonos que desaparecían en el suelo, ¿no? Que luego implementaron que realmente era una pista 2D al final, ¿no? En Virtua Fighter Remix, ¿no? Claro. Hicieron, y así podían tener más polígonos los personajes o hacerlos más grandes y tal, ¿no? Pero en 32X les quedó súper bien, la verdad. Y eso que no tenían un procesador para poder hacer todo en sí. Aquello fue una obra de ingeniería. Totalmente. Mira, consiguió que el Virtua Fighter, sin parpadeo de polígonos, o sea, sin el clipping, ¿vale? Luego creó un modo torneo exclusivo para 32X, que eso fue cavar su tumba, os explicaré por qué, sin tiempos de carga, y todo ello con un menor conteo de polígonos. Lógicamente, estamos hablando de un cartucho de 32 megas. O sea que, en comparación a un CD, con toda esa tecnología de SH2, VDPs y demás historias que tenía Saturn, ¿vale? Aquí viene el porqué. El hecho de que él creara una versión tan buena del Virtua Fighter de 32X le acarreó problemas de cara a Japón, ¿vale? Japón le castigó por ello. Le canceló desde la
desde las altas esferas se le canceló el Ratchet and Bolt, que era su gran apuesta para 32X, ¿vale? Hay pocas imágenes sobre ese juego, pero os invito a que lo busquéis, ¿vale? No es Ratchet and Clank, es Ratchet and Bolt. Y luego, sobre todo, el golpe más duro que le has estado a Michael Latham, que él nos ha confesado, tanto a Oscar como a mí en su momento, fue que le cancelaron el desarrollo del Eternal Champions 3, que sería el Eternal Champions 3, ¿vale? Es el Eternal Champions que iba a salir para Saturn. ¿Qué pasó? Desde Japón empezaron como a cogerle miedo en ese sentido. Decían, hostia, a ver si este tío va a hacer un juego que eclipse a Virtua Fighter y nos vamos a comer un colín desde Japón y vamos a volver a quedar mal como quedábamos antiguamente. Entonces, directamente su franquicia estrella, Eternal Champions, digamos que fue cancelada para siempre. Nunca más ha vuelto a salir un Eternal Champions. De hecho, él intentó muchas veces, a nivel personal, nos lo ha comentado, comprar la licencia y Sega nunca se ha querido desprender de ella, de Eternal Champions. Nunca. Entonces, él quería darle una nueva vida y demás, y Sega no ha habido manera de que entrara a negociar. A pesar de que fue una creación suya, pues Sega mantiene los derechos y no los suelta de Eternal Champions. Y el pobre ha muerto sin poder hacer una revisión de su juego y, sobre todo, no ha podido sacar nunca esa tercera parte que era la definitiva y la que cerraba el círculo de la historia de Eternal Champions. Que quien conozca Eternal Champions sabrá que tiene una historia fantástica. Para mí es una de las mejores historias de los videojuegos, de lucha sin duda la mejor, pero de todos los juegos es una historia impresionante, tenéis que leerla. Y aquí ya se cerraba el ciclo, ¿vale? Pues nunca se lo dejaron sacar. Así que nada, un auténtico... No, clavo que sobresale, martillazo. Tal cual. Japón, tío, Japón. Es que no podían, ¿eh? Era una cosa... Además, no recuerdo ahora, supongo que estaba en el documental de Oscar, ya estoy invitando a que lo reviséis. Él tenía un apodo para Sega Japón. O sea, y era un apodo malo, ¿sabes? Era como, ya está aquí el que nos va a venir a joder, vamos. O sea, era un... No le podían ni ver en Japón a Michael Latham. Es que no le podían ni ver. A ver, quedámonos. O sea, la consola nueva era la Saturn. Virtua Fighter tenía que ser el estandarte y tú solo has opacado. Ya. En un hardware menor. Mucho menor. Mucho menor. Claro. Es que es una cosa... no sé, yo el de 32X es que me parece un juegazo espectacular de Virtua Fighter, la verdad. Nada, chicos, si os parece, vamos a tocar un poquito el apartado técnico. Seguro que aquí Saturnino tiene bastante que aportar también. El apartado técnico de la 32X está compuesto 2SH2, ¿vale? VDP. Os voy a explicar cada cosa bajo mi punto de vista para lo que entiendo que servía, ¿vale? Sabéis que no es muy fuerte, ni mucho menos, pero bueno. Eran 2SH2 a 23 MHz, ¿vale? Y se encargaba... ¿De qué se encargaba 2SH2? Se encargaban de las tareas 3D, de los polígonos, ¿vale? Mientras que el VDP se encargaba del escalado, de la rotación y de mover una paleta de 32.768 colores, que es la misma cifra que tenía Super Nintendo en su paleta total, pero la 32X lo movía de manera simultánea, ¿vale? En este caso, no es que fuera una paleta total, sino que los movía de manera simultánea, esa cantidad de colores. Ya nos habíamos quitado un poquito el complejo ese de los colores, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Era capaz de mover unos 50.000 polígonos por segundo, ¿vale? Y no tenía chip dedicado al 3D. ¿Qué pasaba con 32X? Los SH2 debían dibujar los polígonos mediante software directamente en el buffer de imagen, ¿vale? Y los SH2 no podían trabajar simultáneamente. Debido a ello, se generaba ese famoso cuello de botella, ¿vale? Porque debido al acceso a la memoria, una debía esperar al otro. Esto es como, el tópico fácil sería decir, como si encontráis una puerta estrecha y dos tíos ciclados intentaran entrar por ella. ¿Qué pasa? Se chocarían, ¿no? Todo el rato contra los marcos de la puerta porque no caben, joder. Pues esto es exactamente lo mismo, ¿vale? Había un problema de cuello de botella bestial. Como cuando metes a Mbappé y a Vinicius en el Madrid. Exactamente. Es lo que pasa. Cuando tienes dos extremos izquierdos y encima no se entienden, pues tienes que poner uno de delantero y ese siempre falla. Así que, nada. Luego, comentaros también, y ahora ya entre todos lo abarcamos el tema, el sistema de programación seguía un sistema de master-slave, ¿no? O sea, es decir, cuando trabajaba el maestro, trabajaba sobre la lógica del juego, la IA y los controles, mientras que el otro se encargaba del exclusivo cálculo de polígonos.
Y la 32X, los fondos eran planos porque dependían de Mega Drive, básicamente, ¿vale? Estábamos hablando de que el corazón de la 32X, lo que movía toda aquella bestialidad de 32 bits, polígonos, pam, bla, 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 era un Motorola 68000 de Mega Drive del año 89. Así que, bueno, su mérito tendría cuando era capaz de mover una de 32 bits, mientras otras solo se ponían de color amarillo. Pero bueno, los SH2 siempre os habréis preguntado mejor, hostia, ¿qué diferencia había entre los SH2 de Saturn y los SH2 de 32X? Porque al fin y al cabo la arquitectura era muy similar, ¿vale? Mientras hemos hablado de que el Motorola de Mega Drive movía el corazón de toda esa parafernalia, el 68000 de Saturn básicamente se encargaba del efecto de sonido. O sea, estamos hablando vamos, el día y la noche, ¿no? A nivel bestia. El de 32X iban a 23 MHz, mientras que los de Saturn iban a 28,6. ¿Vale? ¿Tenéis algo que añadir al tema de técnico? Hombre, a ver, la 32X, los SH2 iban a 23 MHz y la Saturn iban a 28. El caso es ¿por qué? ¿Por qué tuvieron que rebajarle los megahercios? Los megahercios tuvieron que rebajárselo porque el SH2 iba a 7 MHz. Digo, el 68000 de Mega Drive iba a 7 MHz. ¿Qué hubiera pasado si de alguna manera hubieran sacado la Neptune, ¿no? La consola que se suponía que iba a ser una 32X con Mega Drive y todo esto? ¿Qué hubieran podido hacer? Pues hubieran podido ponerle un 68000 de la Mega CD que corría a 12 MHz. Podrían haberlo bajado a 10 MHz y hacer que coincidiesen los 68.000 para dar toda su potencia. Hubiera tenido 28 MHz. Hubiera sido increíble en comparación. O sea, no estaba mal la 32X. Lo único que la implementación estuvo corriendo y deprisa. Ese fue su gran fallo. Con Sega Japón, que estaba detrás todos los días. Ya. Pero es que tenían muchos enemigos encima. La idea no era mala. No, sin duda. Yo creo que una Neptune, joder, nos hubiese hecho ilusión a todos. Una Neptune implementada con una alta capacidad. Imaginaros un todo en uno, aparte de su diseño maravilloso que hemos visto de prototipo. Es tener una consola de 32 bits al final, en esa época. Yo, por ejemplo, siempre se habla, ¿no?, de lo difícil que es programar en Saturn, ¿no? Pero claro, yo me imagino a esta gente en esa época con 32X, Mega Drive y cuando lo combinabas con Mega CD también. ¿Cómo tenía que ser eso? Sí. Increíble. Tenía que ser súper complejo. Total. Yo, chicos, hay una cosa que esto igual le interesa también al público. Yo siempre, me puedo equivocar, como todo, sabéis que aquí improvisamos mucho sobre la marcha, yo principalmente. Siempre ha existido esa falacia, bajo mi punto de vista, en el que Sega hizo creer que Mega Drive más Mega CD más 32X era igual a Saturn. Yo no estoy de acuerdo en eso, porque yo por parte de Sega nunca he oído nada de eso. Yo creo que eso son influencias de las propias revistas a cartas de usuarios o a columnas de publicación o lo que sea, porque de hecho precisamente el hecho que lo desmentiría totalmente es el vídeo de 32X, ese que os he comentado antes, que venía con una revista. Tú lo pones y se ve perfectamente estructurado a nivel publicitario como hay una serie de planetas, ¿vale? Y luego de repente dicen ese sistema trampolín o algo parecido hacia tecnología, hacia otras máquinas tecnológicamente superiores y aparece Saturn. O sea, en ningún momento, en el propio vídeo, ya te están diciendo que esto viene por aquí, pero que lo otro está allí. ¿Sabes qué te digo? O sea, en ningún momento creo que se intenta confundir por parte de Sega. Yo creo que es el usuario o los propios periodistas de la revista los que intentan confundir a los usuarios y al final se ha quedado la falacia esta de que fue Sega. Yo nunca he oído eso de que esto iguale a esto. Nunca. No sé si estaría de acuerdo. Yo tampoco. Yo tampoco. Fue más que nada marketing. Marketing. Hay que vender revistas también, ¿no? Entonces, las revistas en el momento que no pongan noticias, no se venden. Todo el mundo quiere vender su producto. Así que eso es... Sí, no, a ver, tú sabes que a veces hacemos arqueología y demás, y eso donde primero donde yo lo he localizado es en revistas. Es que había mucha confusión, que la gente decía, oye, es verdad que esto más lo otro es igual a una Saturn.
Y sí, había algunos que te aclaraban, no, Saturn es un sistema completamente distinto. Sí, Pero sí. es verdad que tampoco Sega, porque también había que vender la máquina, Sega tampoco Mira, se esforzó en desmentirlo. ya, recuerdo, ya, hombre, porque al final todo suma, ¿no? Es publicidad. Al Claro, final dices, claro, bueno, claro. vendemos unas cuantas más por aquí, pues ya está. Pero es verdad que oficialmente por parte de Sega no. Y a ver, la frase creo que era textualmente, 32X es una rampa de lanzamiento hacia sistemas de diversión tecnológicamente superiores. Creo que es la frase, tal cual, descrita. Y es que te lo explican de esa manera. Entonces, yo no veo por parte de un vídeo comercial de Sega, oficializado por Sega, la intención de engañarte. Pero bueno, dejémoslo ahí. Eso lo dejamos para la opinión de los usuarios. Leeremos en comentarios a ver qué opinan. Tal. Bueno, la Saturn, vamos a hablar un poquito de Saturn. Ya sabéis que esto tiene mucho que ver con la Saturn, ¿verdad, Saturnino? La Saturn era un monstruo que movía entre 200 y 500.000 polígonos por segundo, dependiendo si usaba texturas o fondo plano, como comentaste, ¿vale? Era tan complicado que los primeros juegos no usaban ni una fracción de toda esa potencia. Luego, Claro. mientras que 32X usaba fondos planos porque dependía de Mega Drive, Saturn, con el VDP2, era capaz de generar fondos con rotaciones y efecto de transparencia que no podía hacer la 32X. Estamos hablando de como decíamos, otro mundo. Es otro planeta, ¿no? Decía ahí lo del vídeo. Pasamos de Marte a Saturno. Sí. Las cosas son así. Es que el VDP2 fue el que realmente salvó a Saturn, creo yo. O sea, porque la capacidad poligonal que podía poner, bueno, en todas las máquinas de la época era bastante limitada. Si tenía que meter con outsiding y todo esto, no podían meter esos 500.000 polígonos, ¿no?, por segundo, que había que dividir en 60 cuadros, o en 50 aquí en Europa. Entonces, claro, ¿qué puedes hacer con una máquina que tiene unas, no diría limitaciones, porque todas más o menos modulan más o menos lo mismo? ¿Qué puedes hacer? Tener algo muy potente en 2D para que pueda hacer los fondos y el suelo, al menos, ¿no? Que solo podemos ver en Virtua Fighter 2 o en Virtua Fighter 1 Remix, ¿no? Que dices, el suelo está en 2D. Eso es, así deja toda la potencia al VDP1, ¿no?, para que pueda centrarse en los polígonos. Eso es lo más importante. La verdad es que fue lo que salvó a la máquina también. Sí. Su potencia. Muy bien, era en Panzer Dragon, creo que se ve bastante bien cómo funciona. Sí, el suelo, sí, el agua, el infinito ese. Sí. Sí. Es uno de los juegos. Y luego en el Saga, el Panzer Dragon Saga fue increíble. Cómo podían hacer que el suelo se moviese así para crear la sensación de que había olas. Es increíble. Yo es que los compré todos, ¿no? Y me los pasé todos, a cada cual mejor. Yo es que alucinaba con eso. Que tú ves Panzer Dragon Saga, la gente hoy en día lo ve y dice, contra, qué feote y tal. Pero vamos a ver. Voy a poner el contemporáneo de la época. Final Fantasy VII hoy en día ha envejecido bien, porque es fondo. El Panzer Dragon Saga es músculo puro. Sí. Sí. Es la consola sacándose la chorra desde el minuto 1. Básicamente, o sea, es toda esa potencia bruta de la que no pudo, por los problemas de programación posiblemente dados en el principio de la consola, que luego se vieron reflejados en ese juego. Siempre hay un juego que destaca sobre los demás, y yo creo que ese Panzer Dragon Saga que venía doblado en su momento, es decir, venía con narrativa, con voz. Sí, encima, tío. Joder, qué locura, tío, de verdad, ¿eh? Qué recuerdos, tío, de cuando salió todo aquello. Bah. Igualito que ahora. En fin. Bueno, vamos a hablar un momentito por hacer un par de apuntes. Ya vamos a tocar un poquito lo que os comento, el Sega Neptune, ¿vale? Un poquito a ver qué opináis sobre Sega Neptune. Era un 2 en 1 con ranura para 32X que iba a salir a un precio de $200. Tenías una Mega Drive y una 32X por $200. En fin, muy bien. La verdad que, joder, no es tampoco un super gasto. Estamos en una consola de nueva generación con gráficos poligonales que incluye todo el catálogo de Mega Drive que estaba en el mercado en ese momento. O sea, bien. Para mí hubiese sido... Yo la echo de menos. La Neptune, la hubiese necesitado. Que, a ver, yo nunca lo he pensado, pero pensándolo ahora, quizás antes que un add-on como sacaron, sí, ¿no? Deberían haber sacado ese de inicio, que lo hubieras retrasado un poco más
Y yo qué sé, date cuenta que en el mercado ahora tenemos 3 modelos de Play, unos 3 o 4 de Switch, ¿no? Sí. Otra, pues no haber ofrecido eso desde el principio y aún los dos catálogos ahí, yo creo que hubiera sido mejor publicidad que lo que salió finalmente. Sí, sin duda. Claro, aparte, ¿quién se podía gastar tanto dinero en una consola? O sea, si tenías trabajo, pues entonces sí. Pero si dependías de, yo qué sé, mucha gente de lo que los abuelos te regalaban, de lo que conseguías en algún trabajo de fin de semana, no podías gastarte 80.000 pesetas, 500 euros en una Samsung. Eso para boda, para boda. La Neptune, por lo que tendrías que si valía $32.159 y la Neptune valía 200 y poco, no era tanta la diferencia y se hubieran quedado con más mercado, porque la gente hubiera vendido la Mega Drive, la hubieran tenido gente que no podía permitirse una Mega Drive, ¿ya? Y tú te hubieras comprado la Neptune con todos tus juegos de Mega Drive, o sea, no hubieras perdido la capacidad de compatibilidad, ¿no? Y además podrías haber puesto los 28 MHz en el SH2. O sea, y es compatible además con Mega CD. Simplemente te hubieras deshecho la Mega Drive. Y lo hubiera tenido un chavalín pues que no tenía acceso a tener una Mega Drive nueva. Eso hubiera sido, sobre todo para mercados emergentes, hubiera sido la bomba. Sí, sin ninguna duda, la verdad. Pero bueno. La conclusión es que al final la oficial es para no aparcar el precio por la Saturn y luego el fracaso propio de la 32X, ¿no? Que no tuvo esa estimación en ventas. Luego, chicos, yo no sé si recordaréis, yo como la tuve de lanzamiento, yo recuerdo, ¿vale? Que estaban los juegos en la tienda, no sé si esto os suena, al menos en Mallorca, como es todo tan global, antes no era todo tan global como ahora, que ahora son lanzamientos universales, tal, todo está en las tiendas a la apertura, tal. Yo recuerdo, en mi caso, yo la compré en Moon Games, aquí en Palma, y eran 29.900 y tenía reservado el Doom, pero es que el problema fue que yo iba a la tienda y estaban los juegos, pero no estaba la consola. No sé si alguno habéis oído esta anécdota o os ha pasado. Tú también. Lo mismo que me vas a ver. Yo fui, la tenía reservada, la tenía pagada y al final, ¿qué? Me llevé el Doom y el Star Wars. Y me quedé con la cara partida. No está la consola todavía. ¿Y qué hago yo con esto? O sea, ya. ¿Qué hago? Yo además... Así que nada. El cabrón de la tienda, Andrés, me dijo... Llévate el juego porque se me van a agotar. Y yo digo, sí, vale. Y yo me llevé el juego, el Doom, a casa y ahí estuvo en la estantería. Pues yo calculo, porque claro, joder, estamos hablando del año 94, tío. Es que esto, fíjate, yo creo que tardó no demasiado, yo creo unos 4 días, recuerdo, así desde mis recuerdos, 4 o 5 días sería. De diferencia, tío. ¿Te imaginas, tío, tener un juego ahí en tu casa y no poder jugarlo en esta consola, tío? Es brutal eso. Joder. Pero tenías el juego ya. El juego lo tenías. Sí, el Doom. Yo ya tenía el Doom. Yo ya era feliz. La portada que más he visto en mi vida. Tú imagínate 4 o 5 días visualizando la portada por delante y por detrás. Vamos, ya es que me lo sabía de memoria, ¿sabes? Sacabas el juego, lo mirabas, cogías el cartucho. ¡Guau! ¿Qué pasaba? Y no he jugado ni nada, o sea, y luego, otra cosa, jugarlo en PAL. Sí. Que en aquella no nos dábamos cuenta. Ya. Pero hoy en día ves la diferencia y dices, coño, pues sí que se nota un poco más lento, ¿no? Esa es una de las cosas que todavía no entiendo. Porque hay mucha gente que cuando hace retrocolección, ¿no? Solo busca. Yo digo, vale. Pero realmente el juego original no era así. Ya sé que busca uno sus recuerdos exactamente igual que los tenía en vida. Pero yo creo también que jugarlo en el FSC es una nueva oportunidad de poder rejugar juegos con los que realmente no jugaste como eran originalmente. O sea, no lo veo tan mal el decir, bueno, pues ahora voy a jugar en el FSC. Solamente porque quiero disfrutar estos juegos como eran en su época, realmente. ¿Vosotros qué opináis de eso? Vale, yo, a ver, es gracioso que me preguntes eso porque nosotros hicimos un podcast, el anterior, que era el de la, ¿cómo se llama? Fer,
La pandemia del retro se llamaba, ¿vale? Y nosotros criticábamos un poquillo esa postura, ¿no? Al menos yo sí, a día de hoy, sí es verdad que a lo mejor dices, hostia, vamos a jugar, pero esa famosa frase de jugar al juego como fue concebido, yo creo que le he cogido manía en base al gafapastismo con el que se menciona, ¿vale? O sea, es como que te lo dice un hipster, ¿no? Juego como se creó, ¿no? Tal. Vale. Yo el tema es que a mí me juega el factor más importante en todo mi ser retro es la nostalgia. Entonces, a mí el hecho de comprarme un juego, a lo mejor americano o japonés, llamarme talibán, lo que pueda, sabéis cómo soy, joder, no, nadie me va a conocer hoy. Eh, yo me gusta jugar los juegos en PAL porque yo siempre tuve PAL, entonces yo solo colecciono PAL. Pero claro, yo lo tengo bien argumentado porque yo básicamente, aunque considere que una versión pueda ser peor, yo lo hago básicamente por nostalgia. Entonces, comparto en parte lo que dices porque yo luego a nivel emulación, que yo hago mucho uso de emulación también, a pesar de que me gusta jugar el hardware real, es verdad que muchos juegos están ya implementados a 60 hercios, con lo cual es verdad que notas esa diferencia, esa fluidez y demás. Así que, ¿y tú, Fer, qué opinas? A mí me pasa un poco como a ti. A mí realmente, a ver, a mí me da igual. Tú sabes que yo, por ejemplo, de Saturn tengo japonés también y juego japonés y evidentemente sé que la mayoría van a 60 hercios, incluso se ven mejor en colores y demás. Yo creo que nos fastidia más el hecho de lo que tú dices un poco el gafapastismo este, que muchas veces llegas a cualquier red social y ves a lo mejor un chaval Sí. que está jugando, no sé, el Sonic 1 PAL de la Mega Drive a 50, que no se mueve las nubes, que no sé qué, y viene siempre el tío, lo está jugando mal. ¿Sabes? Yo creo Sí, que lo está jugando mal, eso es. eso es lo que fastidia realmente, porque al final, a ver, uno le gusta ahí mantenerse en su postura firme y tal, ¿no? Pero uno evidentemente lo que ve uno mismo, sabes que un juego, no, había alguno que no, que va igual, ¿no? Pero que la mayoría iban de otra manera en el sistema NTSC, sobre todo, digo, Saturn, que es lo más que he tenido oportunidad de probar, ¿no? Lo que pasa es que a veces, claro, con esto se hace, me parece a mí, una exageración. O sea, yo sé que se ve bien, que probablemente es una mejor versión, pero, tío, si tengo esta disponible, déjame tranquilo, déjame para esto, ¿no? Yo creo que es más el comentario este de, tío, lo estás jugando mal, digo. Lo he visto con mucha gente que dice, a lo mejor un chaval inocentemente solo está compartiendo, coño, mira, estoy jugando a esto, y siempre vienen los dos, tres listos de tonto a tocarle las narices al chaval, digo, deja al chaval que... Deja al chaval que disfrute a su manera. Exacto. Al final es como todo, es que nosotros tampoco sabíamos eso en su momento, o sea, o yo por lo menos yo no lo sabía, yo me tragaba el Sonic de la Mega Drive y para mí era lo mejor que había, después te pones a ver la versión japonesa y tú contra sí, pues va diferente, se mueve distinto, es otra cosa, pero que nadie lo sabíamos, esto lo hemos sabido después a posteriori. Sí. Me acuerdo que, claro, la primera vez que me enteré yo de que en Japón corría, o en Estados Unidos corrían los juegos un poco más rápido, claro, a mí los juegos que costaban 10.000 pesetas, 60 euros, que me costaba la vida comprar un juego y me moría de la envidia, digo, pero ¿cómo puede ser que en Estados Unidos o en Japón puedan correr el juego un poco más rápido, sin franjas negras? Yo, de verdad, se me caían los dientes. Y he pagado 10.000 pesetas o 60 euros, tranquilamente, que hoy en día 30 euros o 100 euros. O sea, y tampoco lo entendía yo, pero claro, no sabes en ese momento tampoco cómo son las cosas, pero en teoría el sistema PAL es mejor en imagen que el japonés. Se considera mejor. A nivel técnico siempre se considera pero, claro, la conversión se hacía del NTSC. Claro, claro. Sí, sí, Lo bueno hubiera sido que hubiéramos tenido el sistema PAL brasileño. Ese es el mejor que hubo, ¿no? Porque era doy fe, PAL 60. Doy fe porque yo tengo la Mega Drive brasileña, tengo la Mega Drive 3 y es PAL 60 Hz. Y de hecho muchas veces la pongo, esa consola, para probarla y tal. Y joder, la verdad que sí, PAL 60 Hz, Brasil, correcto, tío. Joder, pues increíble. Chicos, si os parece, tocamos ya lo que es la parte definitiva. Con ello vamos a intentar ir cerrando un poquito el tema y vamos a hablar de los juegos, ¿vale? Damos un repasito rápido así de los juegos, a ver qué impresión os dieron, qué recomendaríais a la gente, qué impresión os llevasteis. Y bueno, vamos a empezar
por Virtual Racing, por ejemplo. Fer, ¿qué puedes decir de Virtual Racing? El mejor juego del sistema, el más que me gusta a mí, por lo menos. Sí, es Pero que... tú sabes que ya no solo por lo que es el juego en sí, sino por la de noches que tuvimos, te puedo decir que fueron 2 años, todos los viernes jugando, tío, esta noche párale, nos mensajeábamos por la tarde, horas, y nos costó, y siempre me acordaré de la anécdota del circuito del Baybridge, tío. Hostia. Que lo pasamos, que A la vez. ahí, no había manera, y lo pasamos la misma noche todos a la vez. Quiero dejar constancia de ello como anécdota para el público, que puede sonar exagerado, pero no os engañamos cuando estamos diciendo que todos los viernes durante 2 años o 2 años y medio jugábamos al Virtual Racing prácticamente toda la noche, ¿vale? Entonces, llegó un momento... Más me acuerdo porque en esa época yo trabajaba hasta las 11 o las 12 de la noche y yo llegaba a casa ni descansar ni nada después de correr, sino al Virtual Racing. Tío, nos pegamos ahí hasta las 4 o las 5 de la mañana con un puto juego, ¿sabes? Muchas veces es verdad que teníamos como 4 o 5 juegos que íbamos tocando un rato, pero después volvíamos al Virtual Racing siempre y ya nos quedábamos con él. Sí. Y sobre todo, la anécdota curiosa que es que da para escribir un libro, es que es cojonuda, tío. Y es que nos acabamos pasando, yo quizá llevaba ahí una viciada que te cagas en Virtual Racing, tal. Pues, tío, no lo podéis creer. Nos acabamos, Fer y yo, el Virtual Racing el mismo día. Nunca nos pasábamos el circuito, el Bybridge. Siempre se nos resistía el segundo, ¿vale? No había manera. Y sin embargo, justamente caprichos de la puta vida, tío, nos lo pasamos la misma noche, estando tal y como estamos ahora conectados, jugábamos cada uno en nuestra plataforma y nos lo pasamos la misma noche, tío. Aquello fue un gozo, vamos, sin igual. Fueron viernes y viernes tratando de trazar la curva, digo, a ver por dónde le corto más tiempo, que no se te vaya el coche. ¿Sabes? Porque a veces decías, tú hubiera cagado, ¿sabes? Ya se jodió. Sí. Porque no podías tener en ese circuito ni un maldito error, ¿sabes? No, en ese circuito, te digo, Saturnino, y no te exagero, que nos sabíamos los circuitos de memoria, pero de memoria. Y si trazábamos la curva un poquito más cerrada, ya no me sirve. Ya teníamos nos dejamos, esperabas a que pasara el tiempo. Y íbamos narrando la carrera porque era, tío, estoy en el culo, ¿te acuerdas? Sí, en el culo. Ya identificabas enseguida en qué parte del circuito estabas y demás. Vaya, es la anécdota de ese juego. Es que las curvas tenían hasta nuestros propios nombres ya, ¿sabes? Estoy en el culo, porque era una curva que hacía forma de culo, ¿sabes? Y nos partíamos el culo, nunca mejor dicho. Así que, muy bueno, tío. Eso es lo más bonito, crear recuerdos. Sí, eso es lo más bonito. Que hoy en día, yo qué sé, la gente, ¿quién no tiene una cuenta de Steam? ¿Vale? Entonces, tienes chorrocientos juegos ahí, ¿no? Y a lo mejor alguno de vez en cuando, o dices, ahí va, pues me he comprado ese y no sé cuándo me he comprado, ¿no? Y es que dices, no es como antiguamente era, coño, pues comprabas el juego, ya con lo que te costaba ya lo utilizabas bien, ¿eh? Ponías ahí, creabas tus recuerdos y eso era para toda la vida. Hoy en día, con los juegos que hay, se ha perdido todo eso, creo yo, creo. Sí, sin duda. Para mí, al menos, sin duda. Hoy día es verdad que uno puede jugar a juegos de buena calidad. Supongo que lo sabrá. Yo, como me he quedado anclado en los 90, pues pocos juegos modernos he vuelto a jugar. Fer me saca más ventaja en ese aspecto y estoy seguro que está disfrutando muchísimo de juegos. Pero el hecho de exprimir un juego de la manera en la que hemos exprimido, por ejemplo, un Virtual Racing de 32X, eso yo pocas veces lo he hecho con algún juego. Es lo que te digo yo, tanto de sistemas como estos juegos es diversión inmediata. Como digo yo, y tú te pones un juego en la Play o en la Xbox, sí, muy gráficamente son la hostia, es un techo técnico del carajo y tal. Pero es como digo yo, instale hoy, juegue mañana, ¿sabes? Porque te puedo pegar una hora ahí tranquilamente, ya a veces lo dejo instalando y me manda a mudar, ¿sabes? Y lo dejo ahí porque sabes que hoy en día estamos con el tema de los parches, con actualizaciones y tal. Antes era diversión inmediata. Yo te cogías la misma 32X contra que tengo 20 minutos para jugar. Te pones el Virtua Racing, un Star Wars Arcade de eso y los 20 minutos te los vas a pasar jugando. No te los pasas esperando a que un juego se te instale o dependes de una conexión a internet. Digo, muy diferente la forma de jugar. Por eso yo muchas veces yo digo, mira, ni considero que los juegos de antes sean mejor ni los de ahora lo sean tampoco. Simplemente creo que antes se hacían de otra manera, era más divertido, pero es verdad que hoy en día jugamos más precario.
Aparte que lo que ha dicho Juan, que dices, joder, un DLC y te tiene que cargar media hora por lo que sea, dices, joder, benditos sean los jugadores de Spectrum, que simplemente estaban ahí jugando para jugar un Spectrum 2 minutos, tiran un cafelillo y dices, coño, pues hoy en día no me parece tanto. Si para descargar un DLC de no sé cuántos gigas, tengo que estar ahí esperando media hora. Y eso es, el futuro nos atrasa. Sí, no sé, pero... Es que es cierto, tío. Joder, qué tiempos aquellos, de verdad. En fin. Bueno, porque para no extendernos demasiado, yo, Saturnino, sé que tú estás haciendo un esfuerzo especial. Yo cuando tú tengas que irte, se entiende perfectamente, ¿de acuerdo? Pero para mí, ojalá te pudieras quedar aquí, vamos, durante semanas seguidas. Porque mañana tengo que levantarme temprano. Tú tranquilo, no tengas ningún problema. Cuando tengas que despedirte, lo dices y se te quiere exactamente igual o más. Y nos veremos sin duda en los próximos. O sea, vamos a hacer algo bueno por la comunidad próximamente. Sin Discord, ¿eh? Lo haremos con otra aplicación. Haremos alternativas. Chicos, mira, así comentando rápido, Virtua Fighter, ese siguiente juego. Hemos hablado un poquito antes de él, pero bueno, vuestras experiencias. Fer. A ver, mis experiencias van más en base al de Saturn. Fue el primero que jugué, ¿verdad? Pero después con los años, a ver, es verdad que gráficamente, oye, pues seguramente el de Saturn te va a gustar más. Sí, es mejor, pero no es más divertido que el de 32X. Y eso que lo he jugado menos. Es verdad que yo después, siendo de no tampoco yo tan especializado en juegos de lucha, sobre todo desde hace muchos años, porque yo me pasa igual que con la velocidad, los aborrecí después ya de Dreamcast. Pero Virtua Fighter es mi saga de lucha preferida. Entonces yo, por ejemplo, nunca había jugado la versión de 32X en su época, incluso llegué a jugar la que salió en su día para Mega Drive del 2. Pero a mí la versión de 32X me parece divertida, va más estable. Yo me acuerdo sobre todo mucho de los fallos gráficos que tenía la de Saturn, aquí no ocurre. Es verdad que probablemente, vale, el de Saturn, pues, vale, tiene más polígonos y tal, pero si tuviera que quedarme de la primera versión de Virtua Fighter, me quedaría con el de 32 bits hoy en día sobre el de Saturn. Por encima incluso de la versión remix, que a mí nunca ya llegué, la tuve tarde también y no fue una versión que me hiciera gracia. Saturnino. Hay una cosa curiosa en el de Virtua Fighter 32X, que es que los jugadores, cuando hacen su pose, cuando ha ganado, por ejemplo, ¿no? Doblan el número de polígonos. No tenía ni idea. Sí, porque tú puedes ver, por ejemplo, las manos cuando están jugando son verdaderos cuadrados, ¿no? Pero en la repetición, cuando hace su pose, dobla el número de polígonos, por ejemplo, en las manos o en el personaje. Entonces, queda bastante bien. Y es una cosa que en Saturn no se hizo. Ahí estaban aprovechando al límite el número de polígonos que podía poner a 32X. Lo hicieron, pero chapó, les quedó genial. Empado en el SFC, lo ha jugado los dos. Y la verdad es que, además, los tiempos de carga inexistentes con el cartucho, eso era una maravilla de juego. Joder, yo la verdad también, yo el Virtua Fighter lo disfruté bastante, verdad que siempre me pareció bastante complejo. Y yo, es verdad, yo era un poco capullo, yo para pasar... Difícil. Era difícil, ¿eh? Yo creo que yo lo que hacía era que me iba a opciones y lo que hacía, había una opción que era disminuir el cuadrilátero al máximo posible. Entonces, el que primero pegaba la hostia ganaba. Y era la única forma en la que me pasaba el juego, ¿sabes? Así, disfrutaba ahí pegando 4 hostias y tal, pero luego, cuando quería pasármelo, porque yo he sido muy de finales, y hay veces que... Claro, como cada uno tiene un estilo también de lucha. Yo me acuerdo así, las primeras veces que empezabas a jugar, que ibas a lo típico, a porrear botones. Yo me acuerdo del Jeffrey, tío. Al Jeffrey, para que no te ganara hasta que aprendías ya a ver cómo se mueve y tal, tenías que estarle encima, puñetazo, puñetazo, pero para sacarlo del escenario, nunca para ganarlo, tío. Porque el tío se te quedaba bloqueado todo el rato. Y luego te pegaba y era así, dale. Y yo las primeras veces cuando jugaba, los primeros años, digo, era así, para botarlo del escenario, ¿no? Era la única manera. Y bueno, después también tuve mis cosas con la Paichan también. Y Dural, tío, cago en la puta. Dural. Joder. Pues venga, pues nada, si no tenéis nada más que añadir, que ya hemos añadido bastante, vamos a otro bombazo que es el Doom. El Doom, bueno, ya hemos hablado con Saturnino, para mí mi juego de lanzamiento, para mí el juego estrella, el juego que siempre quise tener,
y lo tuve y lo disfruté muchísimo. Y de hecho, nunca me lo llegué a pasar en la época, me parecía increíblemente difícil, porque ahora, por ejemplo, el Doom Resurrection sí que me lo paso y me lo paso con relativamente facilidad. A lo mejor en 25 minutos me he pasado todas las pantallas de Resurrection, ¿vale? O sea, voy como una moto ya. Pero tuve bastantes problemas porque el de 32X, el problema que tenía era que cuando te mataban, perdías las armas en la fase, ¿vale? Entonces tenías que volver a buscarlas y demás. A lo mejor estabas en la fase 8, que era la de los dos demonios, ¿no? Cuando se te abren las primeras veces las puertas de los dos demonios. Y si no tenías las armas, claro, te mataban y decías, hostia, ibas con la pistola. Tenías que volver a rearmarte en la propia pantalla y tal, y ibas más justo que la leche, ¿sabes? Ahora el Blue Resurrection eso está corregido. Y aunque te maten, sigues manteniendo el mismo número de balas y las mismas armas con la que llegaste a esa fase. ¿Vale? Es como si se generara una especie de save state, por decirlo de alguna manera, y se conserva. Y el Doom Resurrection, os lo recomiendo si no habéis jugado, es una versión movida por el motor Calico con el que fue programado el de Jaguar, y es una pasada, tío. Es una auténtica pasada la nueva versión de Resurrection. Mueve el juego con los dos SH2, ¿no? Que eso es una de las cosas que deberían haber implementado en la época, pero por falta de tiempo no podían. Hay muchos juegos en 32X que solo los mueve un solo SH2. Pues es increíble. Por eso también había, en aquella época decía mucha gente que deberían haberle puesto solamente un SH. Hubiera sido lo mismo, realmente. Yo podía abaratar más los costes, ¿no? Que menos hubiera sido bueno. Y la historia del Doom en sí, en la programación de Doom para 32X, David, la sabes seguro. Que tuvieron que recortarle los megas el cartucho. Sí, llevaba un cabreo Karnak que flipas con el tema de los marcos. Tremendo. Tuvo que dar ahí vueltas al edificio para no incendiarse el mismo, sí, por combustión espontánea, el vídeo que llevaba, que le bajaron de 32 megas a 24 megas, creo que fue aquello, no sé ni cómo explotó. Tiene que caber en un cartucho, una EPROM de 4 megas, el cartucho entero de Doom. Una locura, tío, una locura, la verdad. El tema de los cartuchos, bueno, ya lo abordaré. A mí sí me gusta mucho la versión de Dune, a pesar de que la gente se quejaba de los marcos, de que está recortado respecto a otras versiones, pero tío, es la que me he pasado, tío, la de 32X. Yo es la que disfruté y la gente... ¿Qué te voy a decir? Dicen, no, la música es una mierda. Joder, pues yo flipaba con la puta música del Doom, tío. Era la de Hell Kitchen, ¿se llama o algo así? Es que no sé si estoy confundido con la casa Alone in the Dark. Pues sé que es algo de Kitchen o tal, que la de Tenen. Esa es la de la... No, esa me confundió, la de la intro. Bueno, que no, no me voy a abordar. Hay una... Es la de... Esa me encantaba, tío. Esa era la hostia. Como veis, soy un auténtico tarareador experto. Así que, nada, el juego, a mí la música me gustaba, el de 32X. No necesitaba que la música fuera ahí altamente digital, a nivel guitarreo y tal, para disfrutarla. A mí me gustaba. Y de hecho, hay un CD que me mola mucho, que es un recopilatorio de músicas de 32X, y hay un montón del Doom. Y ese disco salió en Japón. Este es el del 25 aniversario de 32X. Y lo tenía hasta en el coche. Y me ponía la música del Doom. O sea que tan mala no sería, al menos bajo mi punto de vista. Tú me regalaste uno, pero no me acuerdo cuál es. De ese gato, por ahí. Pues que no sea ese. Cuidado, ¿eh? No sé cuál es ahora. Es japonés, pero no sé cuál es. Yo tengo que mirarlo. Yo no sé las televisiones que teníais vosotros en esa época, pero yo tenía una Grundig de 27 pulgadas mono. Te partes el culo si te digo cuál es la que tenía yo, y Fer lo sabe porque Fer la ha tenido o la tiene, y algún día me iré a Canarias a por ella, tío. Algún día. Que es la tele Elbe de 14 pulgadas con RF, tío. El Elbe. Es una tele Elbe 14 pulgadas con RF, que se me quedó verde la pantalla, tío. Se ve que empezó aquella a perder propiedades y al final jugué. Cuando ya me compré la Play 1, me tuve que comprar el cable RF de Play 1 para poder jugar a Play 1 en esa, y jugaba en verde, tío. O sea, era volver al Amstrad, tío. El Amstrad de 32 bits, tío. Pero, y lo que he disfrutado, tío. Lo que he disfrutado, lo juro, tío. No, es que no cambiaba por nada, ¿eh? ¿Cómo he disfrutado? Jugaba en la Elbe. Hostia, la tele. Hoy en día, esas cosas no te se lo cuentas a cualquier chaval. Yo jugaba en verde, con la señal RF, en mono. Sí. Y el chaval se queda así como diciendo, ¿qué?
Sí. Yo en mi casa tengo ahí ¿Qué es eso? 7.1, una tele de 65 pulgadas ahí. Ya. Vamos, HDR, tengo un con los infarto. megahercios, ahí, ¡buah! Flipas, tío. Flipas. A día de hoy la niña está droga perdida. La mía, el visto que tenía mando, pero si es aquella que tenías que meter el palito para buscar el canal, tú se Sí, lo dices yo a tenía algún chaval hoy en día y bueno, la tele de la cocina de mi casa, que era otro de los sitios donde yo me plantaba a jugar, era todavía más antigua que esa y era un palito naranja, creo que era Telefunken. Tú abrías abrías un compartimento y habría un palito naranja y ese palito naranja era para buscar la sintonía, tío. Era a rueda todavía. Y yo he llegado a jugar ahí a Mega Drive, a Mega CD, a 32X, incluso a PlayStation, ¿te imaginas? O sea, Y qué maravilla. bien que te pasaba, ¿no? Ahí está. Que si me lo pasaba bien, madre mía, mucho mejor que mucha gente de ahora seguro. Vamos. Y nada, chicos, qué lástima. Ay, qué recuerdos. En fin, Chavales, me sabe muy otro, mal, sí, porque me lo estoy pasando súper bien, pero si vale. no, mañana, fatal. Ya, te Así lo agradezco un que, montón. Solo te voy a pedir un favor para perdonarte. Y es que, por favor, te la voy a acercar a la pantalla a ver si me la puedes bendecir. A pesar de que sea consola pura, porque es fabricada, bueno, es de lanzamiento principal fue en Estados Unidos, necesito que, por favor, que me hagas los honores y le pases la mano por encima y ya está bendecida por esta Nintendo. Esta, esta ¿es consola. la americana, no? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Es la americana? ¿Perdón? ¿Es la americana? Es americana, ¿Esa es la esta es americana? Genesis. Tengo la PAL también, pero esta es mi Genesis. Esta es mi Genesis. ¿Sabéis lo que... Una cosa que nadie ha hecho, que todavía no he visto ni en internet ni en ningún lado, es hacer la torre de poder, pero con diversas 32X. Nadie lo ha hecho. Hostia, habría que planteárselo. Yo tengo 3. O sea que. Bueno, Pues, tengo dos. aquí podríamos hacer tranquilamente con una torre de 5. habrá que juntarlo. Habrá que juntarnos y hacerlo a lo grande. Claro que sí. A lo mejor sumas todos los bits. A lo mejor sumas todos los bits y es como una Play 5, mucho mejor. O sea que. Eso puede ser. No sé. Si alguien se pone en serio a hacer una torre de poder con diversas 32X, yo no sé hasta qué punto podría cargarse la placa de la Mega Drive con tanto peso, ¿no? Pero bueno, es igual. Con 5 pasará. Con 5 aguanta. La Mega Drive lo aguanta todo, tío. Con 5 de sobra. Bueno, Saturnino, amigo. con esa idea para que la estudiéis. Perfecto. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Chao, gracias por vosotros. Chao. Pero vamos a darle un par de minutos más, si te parece, ¿vale? Y también nos vamos a recoger nada. Quedan un par de juegos para hablar, ¿vale? Estoy muy gustado que hubiese estado Saturnino, pero bueno, tenía que haberlo afrontado antes. Es el Star Wars, ¿vale? El Star Wars de 32X, que también le hemos dado sus partidas, pero me parece complicadísimo, ¿vale? El Star Wars, a mí me hace gracia cuando la gente, por ejemplo, no, es que es como un Star Win. Y es que te tiene que entrar la risa, ¿sabes qué te digo? Entonces solamente pones el 32X allí y lo enchufas con el Star Wars y nada más ver la música de Star Wars, ya la oyes en perfecto sonido digital, es espectacular la presentación que tiene el juego, con las letras igual que la película, la presentación, con las naves, todo, es espectacular, o sea, es que es como si hace la comparación, es un Star Por Fox. ejemplo, Es como si un Star Fox se metiera 7 rayas de coca. O sea, es que es una cosa. A mí solo me ha gustado Star Fox a partir de la 64, pero a mí el de la Super Nintendo, con todo lo que tenía, la tecnología que tenía, a mí siempre fue un juego que me causó rechazo. El Star Wing o Star Fox. En cambio, ya tú ves, cuando yo la primera vez que puse Star Wars Arcade me gustó. No sé por qué, lo veo un juego completamente distinto a Star Wing, pero que, no sé, a la hora, al momento de lo que ves en pantalla, cómo se mueve y tal, me da otra sensación. Es de mi... Digo, sí, te digo que Star Racing probablemente sea el primero por horas invertidas, pero el Star Wars, y nunca me lo he acabado, el Star Wars, nunca he podido acabarme. Yo tuve la suerte de que yo el Star Wars no lo tuve en lanzamiento, pero lo tuvo, bueno, algo pasa por ahí. Bueno, lo tuvo mi amigo Agustín, ¿vale? Que también se compró la 32X de lanzamiento y este fue su juego franquicia, en este caso fue el primero que se compró. Y el hecho fue que él sí que se lo pasó, era bastante bueno jugado. Además, él
exprimía los juegos, eran de horas, 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 horas. Y al final sí que se lo consiguió pasar y conseguir ir al final, pero yo nunca he sido capaz de meter la bomba a la estrella de la muerte, vamos, no he sido capaz. Yo nunca lo he acabado, nunca lo he podido acabar, tío. De hecho, voy a Ahora es seguir. otro de esos casos de esas noches que jugábamos, ¿no? Sí. Él nunca me ha podido acabar ese ni Power Rangers CD, pero hablando de 32X, el Star Wars nunca he podido acabar. Sí. Este hay que darle, Fer. Otro día tenemos que quedar e intentar invertir hacer que sea nuestro nuevo Virtua Fighter post pandemia. No, nuestro Virtua Racing post pandemia. Luego igual, nos quedan un par de jueguecillos y ya está. Yo quiero que me hables del Knuckle Chaotix, que sé que es uno de tus juegos fetiches en 32X. A ver, era de mis juegos fetiches, sobre todo porque era de la saga Sonic. Y son de esos juegos, al igual, ya le pasó a Sonic CD en su momento, quizás no a ese nivel, pero durante mucho tiempo fue un Sonic como muy desconocido. De hecho, mucha gente sin jugarlo ya afirmaba que era el mejor de la historia y después ya a partir de que salió en el recopilatorio, como que ya se le fue la fiebre a la gente, ¿sabes? Ya ha quedado para los paralelos nuestros, nada más de cada año, ¿sabes? Pero Knuckles Chaotix, a ver, es un juego muy raro como plataforma, la verdad es que es muy raro. Creo que se tienes que ir un poco con la mente abierta, date cuenta que el juego se te pone hasta un tutorial para que aprendas a jugar realmente, no es como otras plataformas que te pones y ya está. Sino, a ver, es particular porque vas unido por un campo de fuerza con un anillo, con 2 personajes, tienes varios personajes, hay personajes que, bueno, que te van a hacer la zona más fácil. No sé, es que es muy raro. Tienes que aprender realmente, porque tienes que aprender a dejar el personaje sobre un botón para que te abra una puerta, o a la hora de saltar muchas veces el escenario, tienes que controlar muy bien eso. El tema de la que el Chaotix es un poco aprender a jugar. Y después tampoco es un juego que esté realmente estructurado como un Sonic, ¿no? Estamos acostumbrados, que te pones mapas de Green Hill, te haces actos de Kill, te haces los 3 actos de Marvel Sonja, sino aquí como te los puedo poniendo de manera alternativa. Es un juego muy raro a nivel de colores. A lo que es la 32X se nota que es superior a Mega Drive, porque aparte también, si no me equivoco, es Mega Drive es la que concentra, la que hace el personaje, me parece, y Correcto. Los fondos los está haciendo el 32X. En este caso concreto sí, porque aparte los sprites se expanden, se comprimen, tienen esos efectos extraños, así que sí. Ahí se nota lo de los famosos paletos de colores, pues aquí se notaba perfectamente, tío. Visualmente es muy bonito, pero no es un Sonic que vaya a gustar a todo el mundo. Es más la fama que tiene muchas veces por lo raro que es dentro del catálogo de Sega y del personaje que el juego. Yo al final lo jugué con vosotros en Parallel porque para mí era un juego algo desconocido. Yo no le presté la atención que se merecía en su momento y sin embargo lo jugué con Oscar y contigo y sí que lo disfruté al final. Me recomendasteis, para quien lo quiera jugar ahora, que cojas a la abejita a cagar, que es lo más fácil. Que es la más sencilla, sí. Llevar a la abejita de mi pueblo y al final a mí como juego me gusta, lo que pasa es que con todas esas mecánicas lo hacen un juego más pausado. No es tanto al ritmo como puede ser un Sonic, ¿sabes? No, ni mucho más. Mucha gente lo que va buscando es un Sonic y es una experiencia a nivel de plataforma. Quizá no es una emoción tan fuerte, es como más un reto, quizá, más que una emoción Yo es como cuando la gente a veces, desde el desconocimiento, también te dice el restart. Claro, lo ves con ese estilo gráfico que enseguida te recuerda. Es verdad que se parece mucho, pero no tiene nada que ver el juego, nada. Pero tú coges un restart y llegas a un plataforma más lento, más de hacer determinadas cosas en un escenario y demás. Es muy distinto, ¿no? A un Sonic, un plataforma de esto más tira para adelante, incluso Super Mario, es distinto. Pues sí. Y mira, poco más, vamos a tratar así un poquito rápido. Bueno, hay que darle homenaje al motocross, tío, que eso es... Sí, lo tengo, por eso te digo, era uno de los que tal. Mira, vamos a tratar primero el Afterburner, ¿vale? Porque el Afterburner poco hay que decir, la recreativa en casa. O sea, es que lo único que tienes que hacerte... Por ejemplo, Afterburner, nunca he sido tan amante de Afterburner, lo he jugado, tengo el juego en 32X. Sí. Quizás de disparos le he dado más a espejar. Siempre fue, para mí, teniendo la versión de Mega Drive, cuando tienes la de 32X, pues créeme, hay un cambio, ¿sabes? Eso se nota bastante. Vamos, a nivel musical, a nivel de todo, del propio scaling, de todo. O sea, es una barbaridad. Es una versión espectacular, la de Afterburner, pero al final es un Afterburner. O sea, es que poco podemos añadir. Que haya jugado Afterburner y pruebe la versión de 32X lo entenderá.
así que poco más que añadir. De hecho, vamos a volver al motocross de 32X, ¿vale? Es un juego pues, ¿cómo podríamos comentarlo? Es el típico juego que tú verías en una tienda y a lo mejor no te lo comprarías, ¿vale? Dices, hostia, es un juego de motos. Este es el juego malo, Es digamos. el típico, es el juego random que... Sí, relleno de catálogo. Digo, yo te digo, mira, yo tenía un vecino, te lo voy a explicar así. Yo Sí, tenía un venga. vecino, en vez de ir, por ejemplo, teníamos la Play y la 64, y en vez de ir a por el típico juego que irías tú en la Play, bueno, iríamos en aquella época, yo que soy un Resident Evil, un Metal Gear, un Final Fantasy. Sí. Él llegaba y veía una mierda de snowboard, pues me lo compro. Veía uno de car, pues me lo compro. Pues es el típico juego para ese colega que yo Y tengo. esos amigos Sí. son necesarios, porque yo tenía a mi amigo Jaime, que su abuela le compraba todo lo que él le pedía, tío, y todos los juegos más random, asquerosos y mierderos que jamás me hubiese jugado en mi vida, los he jugado en su casa porque se los hacíamos comprar, ¿sabes? Le influíamos ahí, tío, para que se los comprara, ¿sabes? Y que si mierdas, que si Amped. A este no había que influirlo, tío. A él no te le gustaba la surraspa, Iba, pero lo iba, más grande, tío. Tío, es iba. que eso se lo puedes preguntar a Oscar. O sea, yo tengo recuerdos que a veces o veníamos a mi casa porque los dos teníamos la máquina. Yo a veces me llevaba para allá el Colin McRae y tal, que a ellos les gustaba mucho. Íbamos y veníamos. Yo me acuerdo estar en casa del Nota, tío, que la madre, yo no sé cómo no nos echaba patadas, tío, porque abría la puerta, tío, nosotros jugando allí a la Play con el volante, con el mat este, tío, Sí, y sí. la habitación oliendo a pedo, tío, era una puta mierda, ¿sabes? Aquello era brutal, pero, ¿sabes? Es que el tío tenía todos los juegos estos de mierda, ¿sabes? Como digo yo, que tú no comprarías, porque tú cuando digo, hostia, me voy a gastar 8.000, 9.000 pelas, quiero un juego tal, yo qué sé, si tenía que coger de carreras, por lo tipo, yo, por ejemplo, tiraba mucho al Race Racer, o Sí. al Colin McRae, pero no te ibas al que las hobby consolas ni analizabas, ¿sabes? Que a lo que iba él, ¿sabes? Sí, 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 sí. Joder, es que es eso ya digo, insisto, esos amigos son necesarios para probar este tipo de juegos. Pues bueno, yo, casualidades de la vida, resulta que el motocross de 32X, ese típico juego, hemos hablado random, que estaba ahí en fondo de catálogo y yo, claro, de repente en las tiendas no lo vendían, entonces lo tenían que rebajar. Pues a lo mejor la tienda, el Moon Games lo puso a 3.000 pelas, fue cuando yo aproveché y me lo compré. Pues tío, que a partir de ahí se generó una expectativa que yo no me esperaba para nada. Un perfecto juego de carreras muy parecido a lo que podría ser, yo qué sé, pues un outrun o lo que sea, ¿sabes? Que encima te dabas de hostias a los road trash con el resto Sí, es verdad. de gente, que hacías caballitos, que apretabas un botón y gritabas a vez que pegabas puñetazos, o sea, estaba de puta madre. Y es un juego súper random, pero que era entretenidísimo, tío. Y bueno, eso todo de nuestros juegos fetiches estrella de la 32X. Resulta que, mira, dime. Nos lo pasamos en todas las cilindradas, me acuerdo. Eso es, nos pasamos en todas las cilindradas y todos, jugamos todos, estamos, todo el grupo de amigos, 6 7 personas a la vez jugando al juego y pasándonos los passwords, porque si alguien se quedaba atascado en alguna pantalla, nos pasábamos por Telegram el password para que se quedara a la misma altura del nivel, ¿sabes? Era brutal aquella historia. Y tenemos la foto, tío. Si lo llega a tener a mano, la hubiese publicado, tío. Tenemos la foto todos haciendo así conectados, ahí en plan Sí, guarro, sin camiseta, sí. tal. Madre mía, Hace más de 10 años, más de 10 años. Eso hace 10 años fijo mínimo, Pues, vamos. Sin duda, sí, o sin sea, duda. pues yo creo que todavía por mi Instagram está la foto por ahí Sí, subida. yo prometo No, que pero era un juego que la gente... Sí, lo que yo digo, iba a decir que aunque es lo que tú has dicho antes, parece un típico juego random, mierda así y tal, pero es eso, que te lo pones a jugar y salvas el que dice, bueno, no es el más puntero ni el más tal, pero es divertido al final, Sí, 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 sí. que es lo que importa, ¿te cuentas? Total. Nosotros le cogíamos el rollo, yo me acuerdo que aprendíamos a controlar los saltos, tenías que darle Sí. para adelante, para atrás, para que Sí. la moto se te cayera. Dependiendo de cómo fuera la duna o la caída, tenías que apretar hacia arriba o hacia abajo para inclinar la moto. O te ponían justo al final un rocío puto de estos que Sí. había que evitar y agüita, ¿sabes? Te ponían el rocío puto de los cojones que te resbalabas y te caías, tío. Joder, qué jugazo. Yo prometo que si doy con la foto que tengo que dar con ella, la pongo de final de... Yo la tengo. La tienes. Si damos con ella, la ponemos de final de podcast, para que la gente la vea. Qué bueno, qué recuerdo. Sí, yo la tengo. Pues, y nada, con esto y un bizcocho prácticamente, simplemente comentar que luego hay juegos, por ejemplo, el FIFA es un juego que solamente salió en Europa, ¿vale?
Y luego están juegos de beta anunciada, el Colibrí, que esto, Oscar, me habría encantado que hubiese estado para comentarnos lo de Colibrí, porque Oscar se lo pasó entero. Es como Yo un... no lo he pasado entero, yo no he pasado de la séptima pantalla. Tengo Ya. el juego, pero no. ¿Qué Es podrías, difícil el condenado. ¿Qué podrías decir de él? Es un juego que es como un shooter A ver, RPG. es un Como el hijo de shooter, Dolphin, pero en vez de pero por el claro, agua, por el cielo. no estamos mirando, no estamos jugando a un shooter tipo, yo que sé, un Darius o alguna cosa de estas, o cualquiera de scroll vertical o lateral, ¿no? Es como si fuera un shooter, pero en la aventura, despejar el escenario, de explorar. O sea, Sí. es una cosa muy, muy rara. Bueno, te dan un 7, ya tienes ahí Echo de Dolphin, ¿no? Pues te puedes hacer un poco una idea. Yo personalmente prefiero Colibrí sobre Echo de Dolphin. Yo nunca he entendido el Echo de Dolphin, ¿sabes? Sí. Pero bien. Pues Y chicos, a luego ver, así te digo, juegos que tengo, que no me, por ejemplo, a mí no me gusta nada el Topman Control lo tengo por ahí. el Two Man Contest, sí, el Evoceo. Tengo el NBA Jam también, tengo el Tempo. Qué Después, bueno. para la gente que se pasó años discutiendo entre Mega Drive y Super Nintendo por Mortal Kombat 2, la versión de 32X es Arcade mejor. puro. Sí. Y yo que sé, Arcade. ahí, conclusión un poco, a ver, la máquina tampoco es que, por lo que hemos hablado al principio, que fuera una maravilla. Ujú. De hecho, tampoco, a veces yo he tenido problemas con ella, no es muy fiable tampoco. Pero oye, ahí está. Yo lo que hago es que no la desconecto de la Mega Drive nunca, porque si no a veces suele dar fallos, tío. Sí. Por último, y ya cerramos, los juegos cancelados de 32X que podrían haber hecho que la 32X fuera una consola increíblemente recordada con un catálogo bestial. O sea, estamos hablando de juegos como Alien vs Predator de Capcom, el famoso beat'em up de CPS2, el Daytona USA, el Alone in the Dark. Por ejemplo, el Castlevania Symphony of the Night se llegó a decir que no, a lo mejor no como Symphony of the Night tal cual el nombre, sino que iba a ser portado ese Castlevania a 32X. Panzer Dragon también creo que estuvo por ahí. Hace Dragoon, modelos tal, y el Rayman. El Sonic, el Sonic Mars inició ahí, que fue derivando en lo que fue derivando hasta que... Sí. Imaginaros si hubiese tenido más vía libre América y no hubiese capado desde Japón todo esto, a lo mejor el catálogo chulo que tendríamos. O sea, una pasada. Y bueno, chicos, nada, yo doy por finalizado el podcast. Fer, estoy súper agradecido de que hayas venido. Espero que esto sea el principio de retomar. Ha sido complicado juntarnos, lo vuelvo a repetir, porque al final cada uno tenemos nuestra vida y tal, nos vemos, nos hablamos, lo típico Telegram, tal, sin ningún problema y tal. Lo que pasa es que reunirse y a según qué horas y coincidir, tú en Canarias, es complicado, pero bueno, vamos a intentar tal. Y nada, cuento contigo y por supuesto con Oscar y con Saturnino para mi retroactivo calceta, que ahora explicaré a los usuarios del canal en qué consistirá. Y nada, simplemente agradecerte tu presencia y que nos vemos pronto, amigo. A los demás de retroactivos, ahora me quedaré solo y os comentaré un poquito cómo va a ir todo esto. Así que desde aquí os mandamos un saludo. ¡Hasta luego! Muy buenas, chavales. De nuevo por aquí. Nada, espero que os haya gustado el podcast, que lo hayáis disfrutado. No todos los días se puede tener a Saturnino. Me alegro un montón de su vuelta. Y nada, yo comentaros lo que os decía al principio, ¿vale? Que, bueno, va a haber una serie como, no de cambios, sino como de añadidos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. A lo que es el canal, el contenido. Bueno, resulta que hemos decidido que para que no haya mezcla entre lo que son los fanboy podcast y los retroactivos clásicos con otro tipo de programación, lo que vamos a hacer es que voy a crear como una especie de canal anexo, ¿no? Que será retroactivo calceta, ¿vale? Ahora os pondré por aquí logos, de todo, tal, para que más o menos pues sepáis llegar, que sepáis que es completamente nuevo el canal, ¿eh? Todavía no hay, creo, nada ni subido. Yo, empezaros a suscribir o lo que queráis, yo iré subiendo cosas y así son vídeos más cortos, será un contenido pues como más dinámico, ¿no? No habrá que esperar tanto tiempo, serán vídeos más cortos, hablaremos de libros, de videojuegos, de DVDs, de películas, de música, de streams, haremos streams sobre juegos retro.
Nada, yo os recomiendo que os suscribáis porque es una forma como de seguir, ¿no? De que haya un poco más de dinamismo en el canal. Ya no estamos encerrados en lo que es hacer un podcast de 2 horas, que lo seguirá viendo, ¿vale? En el canal de Retroactivos, sino que aquí haremos pues vídeos más cortos y dinámicos, por decirlo de alguna manera, ¿vale? De todas maneras, yo haré, para los que no os hayan llegado a partir del podcast, no aguanta hasta el final, yo miraré de hacer un vídeo más adelante que lo publicaré para explicaros bien todo, cómo quedará, pues a lo mejor horarios y temas de estos, ¿vale? A todo esto, insisto, os admiten sugerencias, ¿vale? Ya lo pondréis en comentarios, lo que queráis vosotros y lo que penséis, ¿vale? Luego también, por favor, comentar el podcast, ya que los compañeros han colaborado, pues al menos que tengan la idea de ver qué habéis pensado sobre el podcast, ¿vale? Y nada, seguiré contando con la colaboración, incluso al ser más dinámico, pues será más frecuente la de Saturnino, por ejemplo, la de los hermanos de Midgard, que son amigos míos del Team Cagar, y luego, sobre todo, también vamos a intentar a realizar entrevistas con gente pues, de Sega América y del mundillo en general, ¿vale? De cosas que tengan relación con los años 90, porque al final yo lo que quiero es eso. Lo que quiero es que toda persona que se suscriba a este canal se sienta como que vuelve a los años 90, ¿no? Entonces, por eso digo que abriremos un abanico de posibilidades, desde pelis, música, lo que se pueda terciar, ¿vale? Haremos directos también para que la gente pueda colaborar en directo con chat y bueno, insisto, va a estar yo creo muy bien la experiencia. Se llamará, repito, Retroactivo Calceta. Ahora pondremos por aquí algún icono, la dirección y demás para que no os equivoquéis. Insisto, todavía no hay contenido. A lo mejor cuando veáis esto, pues a lo mejor ya habrá algún vídeo, pero que sed pacientes, suscribiros y a partir de aquí yo empezaré a hacer vídeos con bastante más frecuencia, ¿vale? Pues nada, chicos, os mando un saludo y vuelvo a darle las gracias tanto a Raúl como a Francisco por haber conseguido un montaje tan chulo del podcast, porque la verdad que te lo entregué fatal. Así que muchísimas gracias y un abrazo a todos. Nos vamos viendo en Retroactivos y en Retroactivo Calceta. Un saludo.